Sixto Paz Wells es un ciudadano peruano. Tengo 61 años en la actualidad. Eh, Estudié historia en la Universidad Católica de Lima y desde hace 43 años he venido compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre. Esta experiencia se inició a raíz de una experiencia o de un intento de recibir un mensaje a través de la psicografía, de la escritura automática. Mi padre investigaba el tema de los ovnis antes que yo naciera. Él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Entonces mi padre siempre nos enseñó a pensar, no a creer que un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. En el año 73, cuando tenía 17 años, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Yo había estudiado con sacerdotes católicos y fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga, la mantra yoga meditación. Y al año siguiente, con un grupo de amigos, intentamos, como jugando, recibir un mensaje extraterrestre. Fue que salió una noticia en el periódico que hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, de captación de sonido del espacio. O sea, se había descubierto a través de los grandes radiotelescopios que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, que esos sonidos podían ser mensajes de otros planetas que podían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Se hablaba, en este caso, pues, de que las antenas de Nuevo México las tenían todas en paralelo, tratando de captar los sonidos. Entonces, mi padre organizó una conferencia con la gente de la Fuerza Aérea sobre ese tema y fui acompañándolo. Y la persona que disertó era un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y él disertó sobre el tema de la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia. Planteaba este médico que de existir civilizaciones cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática, o astralmente hasta en sueños, podrían estar intentando algún contacto con la humanidad. Entonces, yo quedé fascinado con lo que dijo este médico porque mi padre hablaba siempre de la parte científica y esto ya hablaba de la parte esotérica o la parte paranormal. Entonces, con un grupo de amigos intentamos recibir un mensaje y canalizamos, captamos en nuestra mente a través de la meditación que un ser llamado Oxal, que decía provenir de Ganímedes, una de las naves de Júpiter, quería comunicarse con nosotros. Esto vino a través de la meditación con las ganas de escribir y a través de una psicografía o escritura automática. Como no creímos que esto fuera real, pedimos una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año de 1974, a las 9 de la noche, ¿no? Veríamos aparecer la nave. Y sería la confirmación de que el contacto era real. Entonces fuimos al lugar y estuvimos pues, desde un día antes, ¿no? Para no confundirnos con ningún fenómeno aéreo, ¿no? Un meteorito, un satélite, un avión. Llega el día de la cita, a la hora indicada, y ocurrió lo que nadie hubiese imaginado. O sea, a la hora exacta, detrás de los cerros se iluminó la noche y todos vimos salir un objeto que se desplazó sobre las crestas de las montañas y después fue descendiendo, llegó a colocarse encima de todos nosotros, proyectó una luz como de mediodía y sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Y todos captamos en nuestra mente, no solo yo, todos, que nos decían que no bajaba porque no estábamos preparados. Meses más tarde, en ese mismo lugar, la nave aterrizó y lo vimos bajar físicamente a los tripulantes. Ahora, si todo eso hubiese quedado entre nosotros, no hubiera tenido la menor trascendencia, no hubiera sido importante. Un periodista español, Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por la serie de los libros El caballo de Troya, cuando solamente era un corresponsal más de prensa de la agencia EFE, o sea, hace 43 años, fue enviado al Perú a cubrir la experiencia de este grupo de jóvenes que decíamos tener contacto. Entonces él vino con nosotros
Nos acompañó al desierto, vio aparecer las naves y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, testificó a través de televisión española y publicó su primer libro, OVNIS SOS a la humanidad. Él al año siguiente regresó con otro periodista de la agencia EFE en 1975 y nos acompañaron a una playa al norte de Lima, ya no a Chilca al sur, sino al norte. Y nuevamente las naves aparecieron, tal como los mensajes lo decían, y de ahí surgió otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. A lo largo de estos 43 años, 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados. No una vez, 10 veces. ¿Por qué? Porque eh, no solamente es importante saber que esto es verdad, sino que sigue siendo verdad después de tanto tiempo. Y que siempre es importante de que hayan, podríamos decir, testigos imparciales y objetivos. O sea, tú no puedes ser juez y parte a la vez. Oiga, créame porque yo lo filmé o porque yo tomé la foto o aquí tengo esta pieza del ovni o este objeto que me dieron. No, que hayan personas imparciales, periodistas, un juez, un psiquiatra, ¿ya? Militares que han estado con nosotros y lo han visto y son ellos los que dan fe de que el contacto es real. Ahora, esto confirma no solo que nuestro contacto es real, sino que el contacto en general es real, porque nosotros solamente somos un grupo más de contactos, o sea, esto es un fenómeno común extendido a nivel mundial, ¿no? O sea, no somos ni el único grupo ni el más importante, uno de tantos, pero consideramos que en algo hemos contribuido a devolverle al tema de los ovnis, ya su, podríamos decir, la seriedad que esto necesita, dando evidencias, pruebas de que los contactos son reales. La última vez que se invitó a la prensa fue, decía, en el mes de junio del año 2014, o sea, invitamos a la prensa, o sea, a periodistas de Televisa de México, y ellos también vieron a plena luz del día en un lugar turístico, al aire libre, ¿no? 6 objetos haciendo evoluciones allá en Teotihuacán, pirámide de Teotihuacán, ¿no? Cuando empezó el contacto en el año 74, el grupo fue creciendo mucho y muy rápido. Cada vez que salíamos al desierto, teníamos avistamientos de 1, 2, 3 objetos. Cuando de pronto, pues estos seres nos dijeron a través de los mensajes, vayan en grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Al grupo como que no le gustó mucho que nos dividieran en grupos pequeños, porque éramos como pues 50, 60, 70 personas. Nos dieron una lista de las primeras 7 personas que íbamos a ir. Entonces fuimos en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos al desierto. Dejamos el auto, teníamos que caminar a un lugar que le llamábamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Empezamos a caminar, estaba oscureciendo ya, cuando de pronto íbamos conversando, le hago una pregunta a mi compañero al lado y no lo veo. ¿Cuánta no sería mi sorpresa que cuando trato de reaccionar, pues estaba solo y estaba ya en la mina, o sea, 2 kilómetros delante de todos mis compañeros. Entonces, como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Entonces empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas. Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, pensé que era una nave que había aterrizado y que yo estaba solo. Entonces no lo pensé 2 veces, pensé simplemente en irme, o sea, y buscar a los demás. En lo que yo trataba de alejarme, este, capté mi mente, o sea, como si me estuvieran hablando al oído, que me decían, ya, es que no me fuera. Entonces, del domo luminoso, pues ya sale un ser que me invitó, hasta por 3 veces me invitó a que me acercara. Yo en todo momento dije que no. Entonces, ya cuando vi que este ser se perdía dentro de la luz, temiendo perder la experiencia, traté de acercarme como pude. Y cuando ya estuve muy cerca de la luz, algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco, ya, y que de alguna manera había proyectado este domo luminoso. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Me metí dentro de la luz y sentí sensación de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba, pero cuando ya pude ver, vi una persona parada delante mío, era como 1,80 m, parecía su rostro era ligeramente más ancho que el nuestro, parecía un coreano, un mongol, un oriental. O
sea, no era bajito, cabezón, no, no. Era una persona como nosotros, solamente que su rostro ancho, ojos marcadamente oblicuos, ya pelo lacio que le caía entre los hombros, pero como un coreano o un chino. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Entonces me dijo de que no tuviera miedo, que esto que yo había atravesado era un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo, y que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de desmaterializar a una persona y proyectarla a otro lugar, y que el tiempo que yo viviría con ellos allí no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá. O sea, hemos entrado a través de la luz y hemos aparecido casi instantáneamente en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Y cuando volví y regresé, después de 4 o 5 días, aquí habían pasado solamente 15 minutos. Tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. A las 2 semanas todo el grupo entramos a la luz y vimos experiencias similares. Esto salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS SOS a la Humanidad, la experiencia de los Centras. 3 años más tarde, en el norte de Chile, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua, estaba con un grupo de soldados cuando de pronto ven una luz que se enciende en una colina. Entonces el cabo Valdés le dice, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Él va, penetra en el interior de la luz y cuando sale de la luz 15 minutos después, tenía la barba crecida varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Y eso fue 3 años después de la experiencia que tuvimos nosotros y que salió publicada en el libro de Benítez. Ah, entonces, de acuerdo a lo que usted nos cuenta, sí es posible hacer contacto con estos seres. Ellos son los que buscan hacer contacto con la humanidad. Ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien muy importante que vive la experiencia y por el temor al ridículo, al desprestigio, no lo va a contar jamás a nadie? Primeramente, son alrededor de 60 razas diferentes que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Hay seres de 3 metros de altura, de 2 metros y medio, 2 metros, metro 90, metros 80, metros 50, metro 20, hasta de 10 centímetros. Hay extraterrestres así de pequeñitos. Hay seres de aspecto humano y hay seres de aspecto zoomorfo. Seres de aspecto reptiles, seres de aspecto de gatos o de felinos, hay seres insectos, hay seres de energía que ya ni corporeidad física tienen. O sea, existen todas las posibilidades que nos podamos imaginar. Generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros, porque ellos saben que juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente por distinto. Entonces, son los que más se parecen a nosotros o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo. Ahora, hay gente que ha recibido mensajes a través de la psicografía, hay gente que ha canalizado de otra forma los mensajes, hay gente que ha tenido los encuentros cercanos del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto tipo. Del primer tipo es cuando tú ves algo extraño, insólito, que no sabes de qué se trata, algo que desafía la ley de la física conocida por nosotros. Del segundo tipo es cuando estás en tu casa, en tu habitación, y sientes necesidad de salir al jardín, mirar al cielo, mirar por la ventana o por la puerta, y ves un objeto que interactúa con el testigo, se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, como para darte a entender de que sabe que lo estás viendo y que quiere que lo veas, porque algo te motivó a salir y a observar. Hay encuentros cercanos, el tercer tipo, cuando tú estás en tu habitación y de pronto se materializa una esfera luminosa, o se proyecta un ser, o estás yendo por la carretera, el auto deja funcionar y ves la nave que aterriza, o estás en el campo y se te acercan unas esferas, ¿ya? Que son como unos drones extraterrestres que se llaman Foo Fighters o Crossballs, ¿no? Que son como cámara de televisión con todas las distancias. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Y del quinto tipo es cuando ellos te invitan a irte con ellos por un tiempo, breve o largo. No depende del lugar, depende de la preparación de las personas. Por eso, esta vez que hicimos nosotros el encuentro, ¿no? En el 2014 con los periodistas allá en México, fue en Teotihuacán, un lugar público, turístico, delante de miles de turistas, a pleno sol, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Fuimos 55 personas a meditar. Pues el video está colgado en YouTube, todo el mundo lo puede ver, firmado por los periodistas, no por nosotros. Y estamos ahí meditando y aparecen 6 objetos en el cielo a plena luz del día. Entonces, no depende del lugar, depende de la actitud, depende
de que haya gente realmente creando las condiciones para establecer ese vínculo. Ahora, aquí en el Perú nosotros hemos tenido contacto en la zona de Chilca, a 63 kilómetros al sur de Lima. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años era un lugar desértico donde no había nadie. Entonces tú podías fácilmente estar en esa zona, pues en intimidad, o sea, aislado del resto. Ahora ya se pobló y es más difícil, pero eh, obviamente va a ser más fácil tener contacto en un lugar en la naturaleza, alejado de otras personas y todo, que tenerlo pues en una plaza pública, ¿no es cierto? Sin embargo, se han dado también sus contactos en plazas públicas. Bueno, todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, percepción extrasensorial. Podemos ver con los ojos, pero también con la mente. Eso se llama clarividencia. Tú puedes comunicarte con la palabra, pero también con la mente. Eso se llama telepatía. Puedes tú tocar los objetos y a través del tacto saber si son rugosos, lisos, fríos o calientes. Pero a través del tacto puedes saber la historia del objeto, a quién le perteneció, si el dueño del objeto está vivo, está muerto, está lejos, está cerca. Ya eso se llama dermóptica, dermopiel, óptica, visión, visión a través de la piel. Entonces, dentro de las facultades está la del antenaje, la de la posibilidad de comunicarse y de conectarse con seres mucho más evolucionados de nivel de conciencia superiores. Lo que hay que hacer es predisponerse. Entonces, el secreto de todo esto es saber que existe, creer que se puede y querer poder hacerlo. El resto ya son técnicas, prácticas, ejercicios, pero más siempre es la actitud positiva. Si tú crees, creas. Si no crees, no creas. Aquí en el Perú, por ejemplo, aparte de Chilca, está la zona de Pozo Santo, que está en el departamento de Ica, en Arequipa, también en los alrededores de la ciudad de Arequipa y todo, hay las montañas, hay lugares que facilitan mucho la experiencia del contacto. Hacia el norte, a partir del kilómetro 100, 120, 137 de la Panamericana Norte, Playa Paraíso, hemos tenido experiencias de contacto extraordinarias, con presencia de periodistas, podríamos decir, en la zona de Marcahuasi, subiendo por la carretera central del Perú, también se han dado experiencias muy interesantes. En la zona de Piura, o sea, todo lo que es Piura, Lambayeque y todo, también hay lugares de contacto muy buenos. En el Cusco está la laguna de Huaypo, ya que cuando uno llega al Cusco y va a visitar Chincheros, hay una laguna muy cerca donde a veces por las noches se ilumina y sale el objeto del interior de la laguna. O sea, pero reitero, no, o sea, tener contacto no depende del lugar, depende de la actitud de la persona y del grupo de personas afines con una actitud mental positiva que puedan reunirse para predisponer la experiencia. Y a nivel mundial también hay muchos lugares de contacto, muchos. Les contaba de que un año antes de iniciarnos en el contacto ya veníamos practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación. Esas técnicas no te dan el contacto, pero te facilitan, te predisponen, te hipersensibilizan. Recibir mensajes o canalizar mensajes es muy fácil, ¿ya? Eh, el asunto es hacerlo bien y poder mantener el contacto. O sea, la disciplina y el entrenamiento es para mantener el contacto, porque puedes tenerlo fácilmente y perderlo fácilmente. Entonces, cuanto más te conozcas a ti mismo, cuanto más de alguna manera controles tus pensamientos y reconozcas cuando las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuando no lo son, ya eso va a facilitar muchísimo la experiencia, o sea, te va a permitir reconocer cuándo realmente son mensajes ajenos a ti, de una inteligencia superior que incluso te está citando, ¿no?, para un contacto. En el año 2006 nosotros recibimos que debíamos ir a la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra. Fuimos allí alrededor de 23 personas, entre ellos un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, que aquel entonces era asesor científico, o sea, asesor como psiquiatra de la Comisión de Investigación de la Fuerza Aérea de Chile frente al tema OVNI. Entonces, desde que nosotros llegamos allá, les comunicamos a los militares de la isla, ya del aeropuerto, que íbamos a tener el contacto. Y ellos dijeron que iban a estar atentos. Y con el psiquiatra fuimos al lugar donde se iba a dar el contacto, pues recibí el mensaje que decía la hora, el lugar exactamente, y a la hora y todo aparecieron los objetos, lo vio el psiquiatra, lo percibieron los militares en el aeropuerto, todo el mundo lo vio. Incluso hay un video que también está colgado en YouTube. Ya al año siguiente regresamos y la nave sale a plena luz del día, mediodía, del interior del volcán Ranocao, delante de nosotros y delante de los militares. Entonces, al final, pues, ya no es una cuestión de fe o de creer que esto es cierto.
es enfrentar el fenómeno y verificarlo, yendo a los lugares claves en la actitud adecuada para facilitar la experiencia.